El tequila, sin duda, es uno de los grandes símbolos de México. Es una bebida que, si bien es una bebida alcohólica, es una bebida que simboliza mucho de la fiesta, mucho del espíritu mexicano, pero desde hace un buen número de años significa también calidad y significa también uno de los productos que exportamos a muchos lugares del mundo y que se ha convertido en un orgullo nacional. Pero no siempre fue así. El tequila ahora ha logrado un reconocimiento por su calidad gracias al esfuerzo de muchos mexicanos, tanto de productores, de agaveros, de fabricantes de tequila, como de autoridades. Y mucho de este esfuerzo que se ha hecho y mucho de este reconocimiento que se ha logrado se debe a un organismo, al Consejo Regulador del Tequila, que es de alguna manera el garante, el vigilante de que cada litro de tequila que se vende en México y en el mundo esté hecho de acuerdo a una norma que es obligatoria en todo el país. Y alguien que ha sido parte importante de la historia de este Consejo Regulador del Tequila está hoy conmigo, Ramón González Figueroa, que es el director general de este consejo, y aquí me da mucho gusto darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Gilberto, gracias por este espacio y un saludo para ti y todo tu auditorio. Ramón, me gustaría que empezáramos platicando cómo llegaste tú a este mundo del tequila. ¿Tú eres tapatío? Tapatío, sí, nací aquí en Guadalajara, Jalisco, ahí cerca de Avenida México y Chapultepec. Ah, órale, pues sí, está un lugar Novedades Berta. Sí, ahí donde termina Lafayette y empieza su economía. Así era el anuncio en aquel tiempo de Novedades Berta, ya desaparecido, que luego dio lugar a una tienda Walmart y que ahora pues ya también desapareció. ¿Verdad? Sí. Bueno, de ese rumbo, pues tú estudias aquí en Guadalajara, haces toda tu carrera, ¿no? Así es. Empezamos en la primaria, por ejemplo. La primaria en el Colegio Cervantes Centro, ahí en Munguía 90. De ahí pasamos al Colegio Cervantes Costa Rica, donde pasamos la secundaria y la preparatoria. Esto siempre, pues la educación marista nos apoyaron siempre con unas becas parciales. Tuve una oportunidad de estar por ahí. Mi padre se dedicaba a los abarrotes. Teníamos una tienda de abarrotes ahí en Justo Sierra y Chapultepec. Ah, pues ahí también en la una cuadra. Esquina, sí. Y bueno, de ahí nos fuimos a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y bueno, hice un espacio durante un año y posteriormente terminamos la universidad en la UNIVA. ¿Estudiaste Administración de Empresas? Administración de Empresas. A partir de que salí de la prepa, que fue cuando empecé a trabajar ya en una empresa, siempre trabajamos en la tienda de abarrotes, desde edad muy temprana. O sea, te ibas a la escuela, salías, comías y a chambear. A pesar azúcar, a dar jabones, a vender en la tienda. Aquellos litros de leche de vidrio. De los de vidrio, cómo no. Maravillosas botellas todavía, por ahí hay algunas. Y bueno, ese era el negocio de la familia. Mis padres del sur de Jalisco se vinieron a probar suerte aquí a Guadalajara. Y bueno, ahí empezamos en esa esquina, pues, el desarrollo de la familia. Fuimos 11. Ándale. En total, de los cuales hoy en día ya tenemos 2 que ya no están con nosotros y quedamos 9, los cuales soy el más chico de la familia. Y bueno, nos llevó a ir trabajando en que todos buscamos sacar una carrera. A mí me tocó la parte de Administración de Empresas, hice una especialidad en Comercio Exterior. Y a partir de que iniciamos a trabajar por ahí, mi primer trabajo fuera de la tienda fue en AFIMEXO, que era la Asociación para el Fomento y Desarrollo del Comercio Exterior de Occidente, que estaba sobre Lázaro Cárdenas, casi enfrente de la Cámara Tequilera. Ahí una agrupación donde tuve la fortuna de conocer algunos presidentes que estuvieron. La agrupación buscaba fomentar el comercio exterior. Sí. Estaba en esos momentos el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, el IMSSE, y trabajábamos muy de la mano, y de ahí pues iniciamos nuestros primeros pasos en materia de comercio exterior,
y haciendo permisos de importación, dando asesoría sobre fracciones arancelarias, buscando pues que la industria, las cadenas productivas del Estado que estaban incipientes, pues tuvieran una agilidad tanto en la importación de algunos insumos como en la exportación. Estaban en esos tiempos los consorcios, ¿no? Que era un concepto, recuerdo mucho de COINSA, que había estímulos muy importantes como los CEDIS, ¿no? Los certificados de devolución de impuestos, otorgaba la Federación un 10% del monto de exportación a los fabricantes, a los exportadores, y bueno, se fomentaba muchísimo en materia de comercio exterior. Que fueron nuestros primeros pasos o digamos nuestras, cuando gateaba este país en la visión de la exportación. Sin duda, y todo estaba cerrado. Prácticamente yo recuerdo que era imposible importar absolutamente nada. Todo requería permiso previo. Y bueno, era la función un poco de la asociación, buscar que hay un dicho que dice importar, exporta, o exporta, importar. Entonces, este esquema permitió trabajar muy de la mano y muy de cerca con las autoridades para que se buscaran facilidades en un proceso que posteriormente, a futuro, se dio una apertura total cuando se vino el famoso GATT, después fue la OMC, y esto permitió que, bueno, empezáramos a aprender a comprar como consumidores, que empezáramos a tener ya un desarrollo de una competencia abierta totalmente, y de ahí pues tuve la oportunidad de manejar algunos programas, como eran los famosos PITEX, ¿no? Programas de importaciones temporales, y había muchos temas en el que se estaban haciendo ideas para cómo fomentar un esquema similar a las maquilas. De ahí nace la oportunidad de irme a una empresa electrónica que se llamaba WAN de México, en El Salto, y que bueno, fue una familia que pasó por problemas, lo que es la sucesión, fíjate. Ese sigue siendo un problema muy complicado en el mundo, ¿eh? En el mundo. El que la empresa familiar trascienda con otro familiar que lo hereda sigue siendo un problema muy difícil. El doctor Wang, que era un chino americano, vino y abrió oficinas en lo que era Black & Decker, ahí en El Salto. Compraron las instalaciones y se empezó a desarrollar una industria. Hacíamos las terminales bancarias y hacíamos también algunos mainframes para unas computadoras, pero todo era mucho destinado al procesamiento de la palabra, ¿no? Todo lo que son cartas, etcétera. Y bueno, les dio por entrar a competir con otras empresas que tenían más especialidades en las PCs, y bueno, pues ahí creo que empezaron los problemas. Pero el grande problema fue cuando muere el doctor Wang y se queda su hijo Fred Wang, que no tenía mucha idea del negocio y a lo mejor del trabajo. Y bueno, una empresa de más de 30,000 empleados se acabó. Se acabó. Fue realmente un tema impresionante. Bueno, pues y bueno, de ahí nosotros consumíamos cables y arneses para las computadoras, y de ahí me dio la oportunidad de iniciar junto con dos grandes visionarios. Tuve la oportunidad de colaborar con ellos a Electrónica Pantera. Electrónica Pantera, cerca de Hewlett Packard, ahí en Montemorelos, en Loma Bonita. Y bueno, pues una empresa especializada en cables y arneses. Y yo recuerdo que éramos 100 personas, 80, y cuando salimos de ahí ya éramos más de 1,500 personas. El proceso inverso. Sí, fíjate, la señora María Luisa Lozano. Una gran empresa que acabó en nada y luego empezaron de la nada y generaba una empresa, ¿no? Sí, fíjate, una muy bonita experiencia. Y posteriormente de ahí estuve trabajando para la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. Ahí tuve la oportunidad de conocer a una gran persona que fue don Julio García Briceño, que me dio la oportunidad. Que fue presidente. Y me dio la oportunidad de entrar con él en la coordinación de gerentes. Posteriormente, don René Rivial. Y de ahí, pues a partir del 94, nos dieron la oportunidad de entrar al Consejo Regulador del Tequila. Yo recuerdo, tuvimos la oportunidad de que nos mostraran los estatutos y nos pidieron apoyo ahí en la parte teníamos un área de asesoría legal,
Y bueno, pues nos pidieron la opinión sobre los estatutos, pero decíamos Consejo Regulador del Tequila. qué? Yo recuerdo en la universidad, pues cuando hacíamos la cooperacha, ¿no? Decías, oye, pues se reunieron 20 pesos, ni modo, tequila, ¿no? Pero ¿Sí? lo que estaba muy de moda eran el brandy, el ron. No, pues eran otras bebidas. El tequila era, pues si ya no traemos nada, no traemos mucho, pues el tequila, pues tequila. vámonos con eso, ¿no? Sí, fíjate que O somos muchos y nos queremos emborrachar, pues lo baratito que es de el baratito. tequila, ¿no? Sí, era estudiambres, ¿no? No teníamos otra Sí. alternativa. Y bueno, se dicen, vamos a constituir el Consejo Regulador del Tequila. ¿Y esto? ¿Y eso como para qué? No teníamos ni la menor idea. Y invitan como presidente a una persona que yo admiro muchísimo, que es el ingeniero José Luis González Sí, Íñigo. claro. Tuve la fortuna de conocerlo desde Afimexo, que hoy es Comce. Ajá. Y Sí, que él ya era un empresario exportador, que siempre ha tenido esa visión exportadora, ¿no? así es, Sí. manejaba mezclilla y Sí. ahí hubo oportunidad del presidente en ese tiempo, era don Jesús Carlos Urrea Carroll, del Grupo Urrea. Del hacía Grupo Urrea, que también han sido grandes exportadores. grandes exportadores. Y bueno, nos dimos a la tarea de bueno, pues enfocarnos en la actividad de la Cámara de Comercio y a partir de ahí me invita el ingeniero González Íñigo, me dice, oye, ¿conoces algún tequilero? No, ni idea. ¿Algún agavero? No. ¿Tomas tequila? Bueno, pues nomás cuando no hay mucho, Cuando no hay, cuando se está acabando la quincena. Y ya dice, bueno, pues mira, está este proyecto y me da la oportunidad de iniciar este gran proyecto que yo le doy muchas gracias. Te voy a interrumpir, Raúl, que tengo que hacer un primer corte. Y ahora que regresemos, me gustaría que nos empezaras a platicar esos primeros pasos del Consejo Regulador del Tequila y cómo fueron los primeros pasos para quitarle precisamente al tequila esa imagen de peor es nada a pues lo que ahora es una bebida reconocida en el mundo y además bien posicionada. ¿Te parece? No, con mucho gusto. Pues. Continúo con Ramón González Figueroa, director general del Consejo Regulador del Tequila, esta entidad que ahorita nos explicará y nos contará paso a paso su historia, se encarga de cuidar, de proteger la norma oficial mexicana sobre el tequila, o sea, se encarga de que todo el tequila que sale a la venta, que consumimos tanto en México como en el mundo, reúnan las características de calidad y de seguridad que los consumidores merecemos. Ramón, pues nos quedamos en ese primer paso en la constitución del Consejo Regulador del Tequila, que dicho sea de paso fue el primer consejo en México del tipo, ¿no? O sea, fue la primera entidad que se creó para darle forma y formalidad a un producto, ¿no? Así es, con denominación de origen Con específicamente. denominación de origen, sí. Sí, fíjate, pues se dieron los primeros estatutos y de ahí pues buscábamos dónde instalarnos, ¿no? El primer espacio, nadie de la industria tequilera, hubo algunos visionarios tequileros y agaveros que apoyaron, inclusive económicamente, haciendo préstamos para que, bueno, había que hacer gastos. No teníamos ni para la renta, ¿no? El local allí, estamos siempre muy agradecidos con Jorge García Fernández, que estaba como presidente de la Cámara Textil y en lo que es Mexicalcingo y Simón Bolívar, donde tiene sus instalaciones, un cuartito en el segundo piso, ahí Ahí se fundó el Consejo Regulador. Sí, fue la primera oficina. Sí. Porque hay que decir, digo, porque creo que es importante que la gente sepa que no son un organismo del gobierno. No. Pero tampoco son un organismo privado. Son una entidad así de esas raras Sui que generis, son un órgano del Estado mexicano. Sí. Por lo tanto, no son mantenidos por el gobierno, pero tampoco son mantenidos por los tequileros. Sí, O sea, son un árbitro que tiene que tener esa imparcialidad, ¿no? Por eso lo que te preguntaba José Luis González Íñigo cuando te invita es, no tienes ningún compromiso con nadie, porque esa es una obligación para pertenecer al Consejo, por no tener
ningún compromiso o vinculación con la industria, ¿no? Con la cadena. Así es, por estatutos, tanto el presidente como el director Sí. no pueden ni haber tenido ni tener un vínculo comercial ni con el agave ni con el tequila. Más que bebérselo. Sí, sin duda, yo estaba en el error, ¿eh? Yo creo que hoy, no sabes, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya nos abrieron ese espacio, yo recuerdo, pues, pintamos, todo. Empezamos un grupo ahí con un comisionado técnico que ya murió, el ingeniero Saúl Morales, una persona que lo tenemos en una gran denominación, trabajó con don Francisco Javier Sauza, y bueno, sus últimos días lo tuvimos ahí en el consejo, y empezamos a construir este esquema, ¿no? El consejo, pues sus objetivos principales son la verificación y la certificación del estricto cumplimiento con la norma, salvaguardar la denominación de origen en México y en el extranjero, proporcionar información oportuna y veraz a todos los miembros de la cadena productiva y garantizar que cuando el público consumidor esté frente a una copa de tequila sea un producto auténtico. Pero al principio veíamos, y realmente un gremio nada fácil, un gremio nada fácil, pero pues cuando iniciamos, bueno, la producción, yo recuerdo, no llegaba ni a los 100 millones de litros, exportaban apenas 40 al año. Exportaban 40 millones de litros, había 35 destilerías, 350 marcas. Y bueno, era una cadena productiva pequeña, muy familiar. Sí, rústica en muchos sentidos. Sí, y con un potencial enorme. La visión en el sexenio de Carlos Salinas se publica la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el que promueve que organismos del sector privado coadyuven con el Estado mexicano. Ese era un poco el decir, bueno, ¿eres gobierno, eres privado? ¿Cómo le haces tú? Me veo en el espejo y no me reconozco, no sé quién soy. Y de ahí se vino de los primeros pasos donde estos tequileros visionarios y agaveros dijeron, oye, es que esto tiene mucho futuro. Tenemos que traer a alguien, un organismo evaluador de la conformidad de tercera parte, en el que, bueno, el Estado mexicano, la palabra tequila, México hoy en día cuenta con 15 denominaciones de origen. De esas 14 llegaron después. Así es. Sí. Y al final, hoy, la última más reciente de este año, de este semestre, es el cacao de Grijalva, de Tabasco. De Tabasco, sí. Y tenemos pues muchos más productos que pudieran tener ese beneficio, ¿no? Pero hoy tenemos tequila, mezcal, bacanora, sotol y charanda, pero tenemos café de Veracruz, café de Chiapas, el ámbar de Chiapas, el mango ataulfo del Soconusco de Chiapas, talavera de Puebla, olinalá de Guerrero, vainilla de Papantla, el chile habanero de la península de Yucatán. ¿Había quesos ya? Arroz Morelos y la última, la de quesos. El cacao. ¿Todavía no se han conseguido? No, ya lo obtuvieron. Ya. Hoy Jalisco está en espera de una denominación que es el chile de árbol de Yagualica de González Gallo. Sí. Un chile que tiene todas las características para poder obtener la denominación. Hay marcas colectivas, que esa es otra figura. Sí, el queso, entre Jalisco y Michoacán compartimos, por ejemplo, el queso Cotija. El Cotija. Pero Michoacán es líder en marcas colectivas, ¿no? Tienen el queso, tienen el cobre martillado, tienen la pasta de caña, tienen las guitarras de Paracho, Nuevo León tiene la carne seca de Nuevo León. Como marcas colectivas. Como marcas colectivas, que la diferencia, operan muy similares a una denominación. La denominación de origen, el titular es el Estado mexicano. ¿Y en esos casos? Y la marca colectiva es el colectivo de productores. Entonces se les otorga la marca, funciona algo similar, pero bueno, quien tiene mucho mayor prestigio pues es una denominación de origen, ¿no? Y hoy este modelo ha sido, creo, un esquema que se puede replicar en otros productos. Y este esquema de la llegada de una institución como el Consejo Regulador del Tequila, donde el Consejo pues no somos nosotros, el Consejo es toda la cadena, todos los tequileros, todos los agaveros, que han visto transformado su quehacer en un esquema de inocuidad, de calidad, de trazabilidad, de respeto al medio ambiente y con un apoyo permanente de una institución que está muy cercano a ellos, tratando de enaltecer esa reputación que tanto ha costado a generaciones y generaciones que se han ido heredando, que hoy en día podemos decir un tequila y hoy lo podemos expresar como un orgullo, lo podemos decir como un regalo de México hacia el mundo.
Pero esto pues ha sido gracias al esfuerzo de mucha gente, ¿no? Muchos tequileros. Yo imagino que cuando iniciaron, pues el problema estaba fundamentalmente en que cada tequilero pues hacía el tequila como le venía en gana o como lo aprendió o como podía. Y con una norma implicaba ya ceñirte a ciertas reglas, desde el tipo de agave, que ya nomás tenías un solo agave para hacerlo, el azul Tequilana Weber, la edad del agave y el proceso de producción. O sea, de yo hacer el tequila como mencionó mi padre, como mi abuelo, o como me venga en gana o como pueda, ahora tenía que cubrir una norma. Me imagino que ese fue el principal problema para dar los primeros pasos, ¿no? Yo recuerdo una frase de Saúl Morales, en paz descanse, Sí. y el señor decía, mira, hay de dos tipos de tequilos en ese momento, ¿no? Sí. Dice, los que hacen tequila de agave y los que hacen tequila de milagro. Casi. Sí, Sí. pero hoy vemos esa transformación No, pues donde las exigencias de la norma están aquí y lo que cumplen los tequileros está acá. Ujú. Porque hoy, para poder estar presente en tantos mercados, pues tienen que hacer, es una transformación de la industria, pero no ha perdido sus raíces. Eso es lo que ha sido muy loable de esta cadena productiva. Y bueno, en esos inicios eran unos jaloneos muy duros, ¿no? Unos sí querían, otros no querían. Decían, oye, pero si yo estoy bien, ¿y para qué quiero aventurarme, etcétera? Hubo quien hasta se amparó para no pertenecer al consejo. Y bueno, eran unos pleitos y sombrerazos, gritos. Y decías, ay, caramba, pues ¿dónde nos metimos, no? Y la verdad es que estábamos en un lugar privilegiado, que ha sido, yo lo doy gracias a Dios y a la cadena productiva de tequila, de que nos haya puesto esa gran oportunidad. 22 años ahí viendo crecer esta cadena productiva, donde me ha tocado la fortuna de trabajar con gentes verdaderamente que los admiro muchísimo y que realmente ha sido una pieza muy importante en el quehacer del Consejo. Y me refiero a los expresidentes, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, a preguntar, porque obviamente esta primera etapa que le correspondió a José Luis González Íñigo, pues fueron los primeros pasos para ganar la autoridad moral, más que la autoridad legal, con la cadena productiva, ¿no? Sí. Creo que ese fue tal vez la gran aportación de José Luis González Íñigo, ¿no? Sí, yo recuerdo, tenía la voz fuerte, ¿no? Sí, no, eso y sí. muy echado para adelante. Señores, tenemos no. que ir y tenemos que respetar a Jalisco y ese patrimonio. Eran unas reuniones complejas, pero que dejaron una gran huella para que esto pudiera seguir adelante. Sí. De ahí, a los 3 años, José Luis González Íñigo deja la presidencia y la recibe Javier Arroyo Chávez. Javier Arroyo, otro extraordinario presidente. La verdad, los dos son unas personas extraordinarias. Para quien no lo ubique, de Farmacias Guadalajara. Sí, el dueño de Farmacias Guadalajara. Y bueno, ahí tuvimos entre 8 o 9 años la oportunidad de estar cerca de él como presidente. Que creo que fue tal vez la siguiente etapa importante, que fue la consolidación. Sí, fue prácticamente ya la visión, ya que la industria estaba trabajando la cadena productiva ya como una cadena de valor. Empezó la visión hacia el exterior. Hoy contamos con 4 oficinas internacionales, pero se gestaron ahí, ¿no? Sí. Nos pidió abrir oficinas en Washington. Eso es importante, porque ahora no solo es... o sea, el Consejo Regulador de Tequila tiene oficinas fuera del país, pero nada más y nada menos que en ciudades como... Sí, Washington, tenemos en Madrid, en Ginebra, en Suiza, y la más reciente que fue en Shanghai, en Casi China. nada, ¿verdad? Sí, fue realmente... Y bueno, de ahí nos salimos, le dimos las gracias a Jorge C. Fernández y ya compramos nuestra primera casa. Ahí unas en Jardines del instalaciones Bosque. En Jardines del Bosque. Hércules 2619. Que era de estas cosas que pasan pues, cuando todo va creciendo, ¿no? Que pasas del cuartito a unas oficinas que en realidad son una casa. Era una casa. A ver cómo te acomodas para que la casa parezca oficina, pero que no era un edificio hecho para oficinas. Ramón, tengo que hacer un segundo corte. Y ahora que regresemos, me gustaría que habláramos de estos siguientes pasos y de estos siguientes presidentes y lo que cada uno aportó. Sí, cómo no. Y cómo el tequila fue creciendo como producto, creciendo como imagen a través de estos años. ¿Te parece? Con mucho gusto.
Continúo aquí con Ramón González Figueroa, director general del Consejo Regulador del Tequila, que está ayudándonos a conocer esta historia apasionante de este consejo que ha sido parte fundamental del desarrollo y del avance del prestigio y del avance en los mercados de este producto que es un orgullo nacional, que es el tequila. Y estamos platicando que no siempre lo fue, pero que ahora pues podemos salir orgullosos los mexicanos a hablar de nuestro tequila. Oye, pues platicamos entonces ya de este siguiente paso, y bueno, pues como vimos ahí en General del Bosque, en la calle Hércules, se hace pues la segunda oficina, ahora sí ya, digamos, más grandecita. Sí, pero seguíamos en una casa hasta que, bueno, ya el laboratorio lo teníamos en la cocina de la casa, Sí. ¿no? Entonces ya había los... La cochera era recepción y era sala de juntas y servía para todo. Y solo teníamos un privado, entonces cuando Sí. llegaba el presidente, pues yo me tenía O sea, que salir, ¿no? se sale el director, se va el presidente, Y bueno, regresa pues, el director. Y ya teníamos una mesita ahí en un jardín y ahí estábamos despachando. Pero la verdad es que se empezaron a ver ya los primeros resultados de esa transformación que la misma cadena hizo. Se empezaron a crecer ya las empresas, se empezaron a hacer ya vinculaciones con los productores de agave. El tequila empieza a ser más demandado en algunos países, y bueno, al grado de que hoy en día de 35 países de estar presente, hoy está en 120. Híjole. De 40 millones, este año se cerrará, primero Dios, en 190 millones. O sea, en 22 años pasó de 40 a 190 O millones. sea, 150 millones en 22 años ha crecido el mercado. Así es. O sea, 150 millones en este año. En este año. O sea, no en los 22 años, nada más en este año. Sí, pero sí, estás nada más hablando este año. de cómo este esfuerzo acabó beneficiando a la industria, a la Sin cadena duda. productiva, ¿no? Sin duda. Y como te comentaba, yo creo que es un esfuerzo que el Consejo ha logrado mantenerse gracias a tener personajes como, decíamos, Javier Arroyo, posteriormente don René Rivial, Don René. y hoy con una permanencia también muy importante de don Miguel Ángel Domínguez. Personas a las cuales yo tengo muy agradecido por la oportunidad de estar cerca de ellos, aprendiendo, de estar con gentes tan visionarias y tan exitosas en su quehacer empresarial y familiar, porque una calidad humana también. extraordinaria. Yo creo que los cuatro tienen esas cualidades, no solo el éxito empresarial, sino su calidad como personas, ¿no? Ha sido verdaderamente una experiencia, y la cual pues la volcaron porque ellos no perciben no tienen sueldo ni el presidente. Es un asunto importante. Es un puesto honorario que permitió pues ser ese detonador, y con una calidad moral en el que toda la cadena productiva lo respeta muchísimo. Entonces, parte fundamental, el Consejo inició con 7 verificadores y hoy tenemos una plantilla de 150 empleados dentro del Consejo. Tenemos, aparte, las oficinas internacionales, tenemos también oficinas dentro del Estado. Sí, ¿dónde tienen? Tenemos en Tequila, en Arandas, a Totonilco, acabamos de abrir una en Romita, y bueno, y la central que está... Que te permite estar ahí cerca de lo que está pasando. Y acercar el servicio también a los agricultores, principalmente. Sí. Tenemos también un laboratorio verdaderamente impresionante. Creo que hoy, en esta semana, se acaba de terminar un estudio súper interesante de tener la huella de carbono y la huella hídrica de la cadena. Yo creo que son pocas las cadenas productivas en el mundo que han desarrollado y han logrado tener estos distintivos, porque ya el mundo cada vez está buscando productos que sean amigables con el medio ambiente, productos que sean inocuos, productos que tengan certificaciones. Ya las barreras arancelarias están pasando a la historia, y las no arancelarias se están viniendo, y todo va básicamente a la inocuidad. China no quiere plásticos, Japón no metales pesados, Estados Unidos talatos, y una bisfenol, etcétera, una serie de elementos que hoy la industria está teniendo que hacer inversiones para transformar sus instalaciones hoy en día en unas instalaciones que son verdaderamente de primer mundo, ¿no? Porque yo creo que la gente debe saber que si agarramos al azar en cualquier tienda, en cualquier restaurante, en cualquier bar, una botella de tequila, podemos saber en qué predio fue plantado el agave con el que ese tequila
se hizo, ¿no? Es correcto. Y hoy se lotifica. Cuándo se procesó, cuándo se embotelló, o sea, no hay... ahora sí hay una biografía Así es. de cada botella que se consume en el mundo de tequila, y eso es un asunto que nos debe dar mucha seguridad cuando compramos una botella de tequila aquí en el mundo. Así es, así es. Esta trazabilidad que se lleva es la responsabilidad del Consejo, y a través de su lote, todas las botellas están lotificadas, y ahí tenemos toda la trazabilidad. Podemos ver hasta de qué predio, con qué azúcares reductores, de quién eran los predios, cuándo se gimaron, todo el proceso de sus eficiencias, hasta tener un perfil cromatográfico. Y estamos dando un paso hacia adelante. Acabamos de hacer una inversión muy importante de un laboratorio de isotopía para poder con esto, fuimos a Estados Unidos. Ahora sí se está yendo hasta lo prácticamente microscópico. Tener la famosa, le llaman el famoso ahora fingerprint. Ahora sí es el ADN de... El ADN. Sí, es el ADN. No solo del tequila, nos estamos viendo al ADN también del agave. El agave. Entonces esto creo que está dejando bien parada una industria que no fue sencillo. Sigue habiendo problemas, sin duda. Ninguna industria deja de haber problemas, sí. Pero creo que ha hecho un esfuerzo muy, muy importante al alcanzar metas que se habían trazado de hoy en día tener inversión extranjera. Sigue siendo mayoritariamente mexicana. Eso es una buena noticia, porque muchas veces pensamos que la mayor parte ya se... Nosotros sumamos litro a litro. Si ese fuese un problema o ese fuera un elemento para una decisión, si sumas litro a litro la estructura de capital, y mayoritariamente es mexicano. Ah, qué bueno. Pero también esto de las inversiones que se han hecho... Digo, tiene ha tenido su virtud, ¿no? Te ha abierto mercados, te ha abierto distribución, ¿no? Mira, yo veía anteriormente eran 12 empresas las que eran las únicas exportadoras. Y hoy ver microempresarios, medianos, pequeños, que están exportando, ya tenemos casi 100 empresas exportadoras. Y ellos van, pues también hay un producto, se abre el mercado y empiezan a abrirse esta oportunidad. Se abre para todos también. Para todos. Oye, Ramón, yo creo que una de las cosas importantísimas que ha hecho el Consejo ha sido el lograr el reconocimiento de la denominación de origen del tequila en el mundo. Y no ha sido una tarea tampoco fácil. Sí, ha sido realmente un trabajo. Y esa visión, creo que es un trabajo que tienes que ir de la mano con el gobierno federal. El titular de la denominación de origen es el Estado mexicano. Y es el que te abre las puertas también con otros estados para que te reconozcan, sino como diablos le haces, ¿no? Así es. Entonces, a través de este esquema nos ha dado la oportunidad, con la autorización del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es quien administra la denominación de origen, de buscar cómo defenderla. Y ya tenemos 49 países en los cuales ya nos han otorgado los derechos de propiedad intelectual a favor de México, pero ya nos da una gran oportunidad de que cuando detectamos un producto anteriormente íbamos y lo denunciábamos. Y nos decían, no, pues ya le mandé a la comunidad autónoma de no sé dónde, ¿no? Y esa comunidad autónoma, no, pues ya le mandé un exhorto. Entrabas al proceso burocrático de cada país a ver a qué horas te hacían caso, ¿no? Y pasaban a los 3 años, oye, ¿qué pasó? Pues ya. No, pues ya fui, no había, ya, ¿para qué? Ya lo vendieron todo. Y con este esquema ha sido bien interesante. El 10 de diciembre estuvimos en Hamburgo, en Alemania, porque detectamos un pseudo tequila. Lo quisieron importar un producto que se había enviado desde México, que se decía ser un destilado del agave. Y en realidad era por alcohol de caña saborizado y aromatizado. Por el apoyo de las autoridades alemanas, lo destruimos en Alemania. Que eso es, para que quede claro con quienes están viendo, esa es la cuestión de la denominación, que en estos 40 y cuántos países, ¿sí? 49. 49 países, los gobiernos ya no permiten que se venda un producto que lleve la etiqueta tequila que no provenga de la zona de la denominación de origen, que es mexicana. Entonces, eso nos permite que ya ese mercado falso que había de tequilas en el mundo, pues empieza a reducirse y a acabarse, ¿no? Así es. Y era mucho, era mucho. Había marcas como Quila, el tequila, ¿no? Hijos de su... Sol Azteca, DF, Distrito Federal. Hijos de su... Conquistador Mexicano, ¿no? Y tú decías, ¡ay, carambas! Y tenías una serie de elementos. Bueno, llegamos a obtener, con el apoyo de las autoridades de cada país, en el caso de Bruselas, en Bélgica, detectamos una fábrica de tequila. Ándale.
Decías, ¿Y lo hacían con qué? Remolacha. Ándale. Betabel o... Hijo. Sabía entre horrible y espantoso. Ya me imagino. Y realmente decías, oye, no es posible. Es como hacer un licor con papas a la francesa. No, los vas a ver espantosos. Y bueno, ya con estos esquemas de los registros que te permite la ley, pues buscas estos acercamientos y esto ha sido muy favorable. Ya llevamos más de 3 millones de litros destruidos. Más de 3 millones de litros. De falsos tequilas. Se dice fácil, no, pues pero la verdad es que ha sido un trabajo muy fuerte. Son unos envasados, otros pipas. Una pipa son de 20,000 litros, no, pues. Un isotanque. Y bueno, ha sido un trabajo en el cual creo que esto se puede desarrollar mucho con una buena relación con el gobierno. La COFEPRIS nos ha ayudado muchísimo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el SAT, la Profeco, Relaciones Exteriores, y hemos logrado ir trabajando de la mano con ellos en beneficio de este patrimonio nacional, ¿no? Y obviamente también ustedes son, digamos, le corresponden a todos esos países también en ayudarles a vigilar sus productos con denominación de origen. O sea, también México, digamos, es corresponsable o coadyuvante de esos países que te reconocen, pues también a cuidar sus denominaciones de origen propias, ¿no? Así es. De ahí vienen los acuerdos de reconocimiento mutuo. El más reciente que hizo el gobierno mexicano fue con Brasil. Y nosotros vamos aparejados con los industriales, los productores, las cadenas productivas. Entonces, se firma el acuerdo de reconocimiento mutuo, México le reconoce a Brasil su cachaza y Brasil reconoce a México el tequila. Estamos en el proceso de homologar las normativas. Sí. La norma mexicana, la 006, donde vienen las especificaciones del tequila, las tenemos que pasar a su legislación brasileña, que ellos tienen unas portuarias, ¿no? Entonces, porque se consideraba un genérico el tequila. Sí. Entonces, hoy en día ya reconocen la denominación de origen y tenemos que hacer lo propio de la cachaza en México. Y esto pues permite, es un esquema ganar-ganar. De contribución. Hoy nos queda el problema de Argentina, por ejemplo, ¿no? Argentina sigue produciendo tequila, entre comillas también, y la verdad es que sí está entre horrible y espantoso. Y, es un tequila. Un tequila, ¿no? Y bueno, aquí la idea es, hemos pedido pues ya el apoyo del gobierno para buscar un acercamiento y lograr que se respete, ¿no? Yo creo que un vino de Mendoza o un vino... de ellos tiene el mismo respeto y México ha sido respetuoso de sus denominaciones de origen. Lo que queremos tener es esa reciprocidad y logrando esto, bueno, pues será pues un detonador. ¿Para qué? Pues para que el agavero tenga mayores opciones de desarrollo, el tequilero lo mismo. Gran parte de esto ha sido la capacitación. Necesito hacer un corte, Ramón, y ahora que regresemos, sí me gustaría que platicáramos de tres cosas. Nos va a quedar poco tiempo, pero vamos a girarlo. Lo que ha pasado con el agave, que también creo que hay que decir que es un aspecto que se ha ido ordenando y se ha ido mejorando. Lo que ha sido precisamente todo este proceso de capacitación para mejorar todos estos procesos y lo que sigue para el tequila en México y el mundo. ¿Te parece? Me parece extraordinario. Continúo con Ramón González Figueroa, director general del Consejo Regulador del Tequila. Ramón, una de las cosas que, digamos, durante años fueron mala noticia fue este problema que se daba con los agaveros, que incluso llegaron a tomar instalaciones de empresas, de fábricas, carreteras, por estos vaivenes que había en la producción y por tanto los precios. Un año estaba el agave prácticamente regalado y en otros se iba hasta las nubes. Y el Consejo ha sido también parte importante de ir ordenando la producción de agave, y creo que eso es una de las cosas que también vale la pena que la gente conozca, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que la parte del ordenamiento, una planeación, yo creo que para una bebida alcohólica la más compleja de planear se llama tequila. Sí. Porque si decimos un brandy, uvas, ciclos biológicos de un año, un ron, caña, de un año. Claro. Decimos whisky, un ciclo biológico de un año. Y dices tequila, permíteme por lo menos de 6 a 7 años para poder
lograr esa gran materia prima que es el agave tequilana Weber variedad azul. Es una planta maravillosa. Es un producto sui generis por eso, porque Sí. no tienes, o sea, tú no plantas un agave hoy y al año lo cosechas, No. como puedes cosechar cada año uva, caña, cebada, trigo, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo hace un producto diferente. Sí. Pero bueno, un sector que siempre fue el más falto de apoyo, pues era el sector primario, que eran los agaveros. Hoy el sector primario creo que está bastante más ordenado y ya gozando de unos precios que ya le es utilidad. Justos para ellos. Sí. Pero también ellos se han puesto las pilas, ¿no? Ellos han dicho, en lugar de estar en las calles, mejor vámonos a las aulas. Y la Universidad de Guadalajara nos apoyó para hacer el técnico agavero. Diplomados de 170 horas teórico-práctico, ese esquema de dualidad, una educación dual, con los mejores técnicos más los maestros, y prácticamente hoy en día se tienen manejo de plagas y enfermedades. Que era un problemón Era también. un problema enorme. Entonces, recordar cuando vino aquella erguinia, el fusario, teníamos una serie de problemas que hoy en día están bajo control. Y esto ha sido gracias a que los propios agricultores hoy tienen un manejo integral de su cultivo, hoy tienen una gran conciencia de cuidar, buscan ya una planeación a través de agricultura por contrato. Hay opción. A mí me da mucho gusto ver hoy un inventario de 310 millones de agaves de distintas edades en 110,000 hectáreas. Porque ustedes llevan un inventario. Así es. Que el inventario no solo me dice cuántas plantas hay, en dónde están, a quién pertenecen, sino también me dice la edad. ¿La edad? Y a mí me permitiría como productor decir, ok, puedo entrarle a producir con más certeza si lo hago por contrato o lo hago sabiendo que voy a tener mercado para mis agaves. Sin duda. Y eso, tú hablaste de un punto muy importante, certeza. Sí. Y más cuando a futuro, y eso por resultado te da pues un equilibrio, que esas crestas y valles nunca se van a acabar. Pero la idea es que no sean tan pronunciadas. Entonces, que haya esas crestas y valles, y lo hay en todas las cadenas productivas. Pero estas crestas y valles no se den esos 50 Bajones centavos o subidones que se etcétera. daban, ¿no? Pero hoy sí tiene es cíclico, pero cada vez se están achatando más. Sí. Hoy en día estamos viendo un tema que ha sido pues benéfico para los agricultores, pero que está siendo un problema de planeación, porque hoy resulta que el agave tenía también otros usos, como es la inulina y los jarabes. Ah, sí, claro. Y esto está siendo un gran éxito, pero está trayendo un problema al tequila, ¿no? Sí. Porque ese agave resulta que edulcorante, pues resulta que estaba riquísimo en el agave tequilana. Y la inulina, que es un prebiótico que te sirve para asimilar, tú ves leches en polvos de latas y inulina, y anteriormente lo obtenían de la chicoria. Y resulta que estaba en el agave tequilana. Entonces, el último dato que tenemos es aproximadamente 10 millones de agaves. Fíjate, es una tercera parte de lo que consume el tequila, ya se está yendo hacia inulina y jarabe. Entonces, hoy se está trabajando fuertemente con estas cadenas productivas en dos elementos. Uno, hacer una norma, y dos, cómo beneficiar al agricultor para que se vinculen y puedan planear, y que todo el mundo planee por cadenas: inulina, agave, inulina, jarabes. Pero fíjate cómo ha impactado a una planta que muchos productores la tenían ahí como un extra, como un más, ¿no? Sí. Y que en algunos casos, pues mucha gente tuvo el problema en estos problemas de los picos y de los valles que se tenían pronunciados, pues que le invertían y le perdían. Pero ahora es una planta que tiene cada vez más cotización, y porque se la ha encontrado. Porque una de las cosas que tenía la planta era que era poco conocida, porque había poca investigación sobre la planta también. Es correcto. Y hoy vemos, hay estaciones ya meteorológicas, hay ese manejo integral, el monitoreo del picudo, hay presupuestos ya para estar controlando. Y esto lo ha hecho muy bien otras denominaciones de origen, como el café de Colombia. Y se está tratando de revivir un concepto que anteriormente existía, que era el extensionista. De estar muy cerca del agricultor, prácticamente es ir de la mano con ellos y poder llevar un campo ordenado. Y esto, lo que decía, la parte de la capacitación ha sido fundamental en el campo, pero también en la industria. Sí, la industria se han puesto las pilas. Se han dado diplomados de 170 horas en el que era empírico, un técnico
hoy en día ya está calificado y por una universidad. Sí. Y los señores, hoy ya si se va el señor que tiene la mano grande, que le ponía 3 puños, ya no pasa nada, porque hay un proceso perfectamente documentado, ¿no? Que eso era lo que pasaba. Y el que hacía la producción, pues lo traía empíricamente y sobre la marcha. Y ahora, para entrar a estos mercados tan competitivos, pues necesitas normalizar también tus Sin procesos, duda. ¿no? Y hoy para que el tequila de hace 5 años, pues te sepa igual hoy y te sepa igual dentro de 10 años, ¿no? Es correcto. Y eso te implica un sello de calidad, un Sí. gran compromiso. La palabra tequila hoy es una gran responsabilidad y bueno, se porta, lo puedes encontrar en las mejores mesas y Sí, ver ¿no? que nuestro agave, ese patrimonio está en las mejores mesas. Los más exigentes paladares hoy en día tienen un tequila para competir con cualquier bebida del mundo. Sí. Y eso, bueno, se dice fácil, pero ha sido un gran trabajo de toda la Conocida cadena. y respetada. Agave. ¿Cómo ves tú el tequila que te ha tocado este proceso de lo que fue hace 22 años a hoy? O sea, ¿qué sientes cuando piensas en el tequila de hace 22 años y cuando ves precisamente este tequila mexicano en los mejores bares de Nueva York, de Shanghai, de Londres, de Madrid? Sí, no, yo creo que es un gran orgullo. Yo recuerdo, inclusive íbamos con un garrafón a llenarlo por ahí, en algunos tocabas una puertita y te llenaban. Realmente era una bebida que era por alcohol de caña saborizado y aromatizado. Se ¿no? hacía como cada quien podía y quería. Y hoy ver este tequila con unas botellas verdaderamente con una calidad extraordinaria, pero en las mejores mesas. Tú puedes ir a París en la Tour d'Anjou y te encuentras ahí tequilas hechos en Jalisco o en el territorio de denominación de origen, productos certificados. Puedes ir a cualquier parte del mundo y ver eso, híjole, te llena siempre la nostalgia que estás fuera y poderte encontrar con un tequila y que anteriormente eran muy pocas las marcas y hoy es una variedad mucho más amplia. Sí, para escoger y para Tú todo. puedes ir a una tienda, a un supermercado en Madrid y ya tienes por lo menos 10, 12 marcas que anteriormente había una o dos, nada más. Y en el mundo también, creo que una de las grandes cosas que se han hecho es irle evolucionando al mundo de la idea de que el tequila era para embrutecerse, Claro. a la idea de que es un producto como el whisky, como el coñac, como la ginebra, como cualquier producto digno de tomarse con dignidad, Correcto. con respeto. Así es, y con moderación. Y Yo con creo que hay que darle una gran... Hay que tomarlo, yo creo que el tequila siempre es como un buen amigo, siempre te debe dejar un buen sabor de boca, con moderación. La mujer ha jugado un papel muy importante, ¿eh? Uy, sí, Muy sin duda, importante. ¿no? Sí. Nosotros vimos, prácticamente empieza un consumo cuando la mujer se identifica con nuestra bebida nacional, empieza a paladearlo, bueno, prácticamente el consumo se fue. Y cuando lo empieza a beber solo. Sí. No en margarita, no. Cuando, sí, yo recuerdo una ocasión que le decía al de la barra del bar que está dentro en el restaurante que está dentro del Museo de Bellas Artes en México, y le preguntaba que si se consumía el tequila derecho, y me dijo, sí se consume. Y las mujeres consumen tequila derecho, y me dijo, pues yo creo que son más las que lo toman derecho que los hombres, ¿no? Sí, sin duda fue una gran aportación, porque también creo que eso contribuyó a quitarle esa idea de bebida vulgar y de bebida para volverte loco. O sea, cuando una mujer se puede tomar unos tequilas y mantenerse con toda la presencia, creo que eso te habla de una bebida que ya pasó por todas las pruebas, ¿no? Así es. Y que una casa tan importante como la Casa Riedel, Sí, eso es importantísimo. hacerle una distinción de diseñarle una copa, no sustituye al caballito, pero pues como en un partido de fútbol o un torneo, ganas, te dan una copa, le dieron una copa al tequila. Sí, para quienes no la conocen, pues la Casa Riedel es la casa más reconocida en el mundo en la elaboración, diseño y elaboración de copas. De copas. Que le ha hecho copas especiales a los mejores vinos y a los mejores licores del mundo, Así al whisky, al coñac, a los vinos. Y, pues, ¿cuánto hace que existe ya la copa especial de Riedel? Unos 10 años. 10 años, hace 10 años, esta empresa hizo un diseño especial para apreciar el tequila y ese diseño es parte ya de su línea de productos, insisto, de la casa más reconocida en el mundo de
copas. Ramón, y en esos 22 años, pues también, ya se me terminó el tiempo, pero pues también a ti te sirvió como el tequila para pasar de Justo Sierra y Chapultepec a internacionalizarte, ¿no? Pues No. también, pues a ti te dio la oportunidad de conocer el mundo igual que al tequila. Prácticamente fuiste con el tequila recorriendo el mundo, ¿no? Me dio esa gran oportunidad, de veras muy, muy agradecido con la cadena Agave Tequila y con Dios y nuestros expresidentes y los consejeros. Nos dieron la oportunidad de ir pues replicando varios modelos, Sí. buscar pues que este modelo, traerlo y tropicalizarlo Sí. con el paso del tiempo. Nos dio la oportunidad de estar 6 años al frente de la organización internacional Origin. Ah, también, sí, sí. Es una organización de las más importantes en materia de denominaciones de origen, 6 años al frente y hoy como presidente de la ANDO, la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen, de las 15 denominaciones, pero sin duda conocer lugares muy, muy, muy bonitos y todos buscando pues proteger ese gran patrimonio nacional, haciendo convenios. Hoy tenemos convenios con la Scotch Whisky Association, tenemos whiskies con la cachaza, con café de Colombia, con la stevia de Paraguay, tenemos dentro de la agrupación con los vinos de La Rioja, de Ribera del Duero, de Napa, con los jamones de Teruel, el parmigiano reggiano, el prosciutto de Parma, y nos ha permitido pues buscar que las experiencias que ellos tienen ya de muchos años, tratar de tropicalizarlas y traerlas para beneficio de nuestra denominación de origen y compartirlo, porque cuando inició el Consejo, pues prácticamente Rioja nos abrió las puertas, nos dio sus estatutos, nos dio sus manuales, nos dijo, y bueno, son diferentes, allá el titular son los consejos reguladores, acá es el Estado, pero tratando un poco de tropicalizarlo y eso nos sirvió de intercambios de experiencias, el buscar. Nosotros ahora lo que hemos hecho es compartirla con las 14 denominaciones de origen que tiene México adicionales a la del tequila, pero también con otros organismos. Sí. Ramón, pues desgraciadamente se me acabó el tiempo, pero te agradezco que nos hayas acompañado y que nos hayas platicado estas dos historias, la tuya y lo que ha sido esta historia bueno, 3 historias, la tuya, la del Consejo Regulador del Tequila, sus 22 años, y esta historia reciente del gran despegue del tequila en México y el mundo. No, muy agradecido, es verdaderamente un honor estar aquí contigo y muchas gracias por este espacio y seguiremos cuidando responsablemente al tequila, que es el regalo de México para porque el mundo. además es de todos. Gracias. Así es. No, muchas gracias, Silvano. El grande problema fue cuando muere el doctor Wang y se queda su hijo Fred Wang, que no tenía mucha idea del negocio y a lo mejor del trabajo. Y bueno, una empresa de más de 30,000 empleados se acabó. Se acabó. Fue realmente un tema impresionante. Bueno, pues y bueno, de ahí nosotros consumíamos cables y arneses para las computadoras y de ahí me dio la oportunidad de iniciar junto con 2 grandes visionarios, tuve la oportunidad de colaborar con ellos a Electrónica Pantera. Electrónica Pantera, cerca de Hewlett Packard, ahí en Montemorelos, en Loma Bonita. Y bueno, pues una empresa especializada en cables y arneses. Y yo recuerdo que éramos 100 personas, 80, y cuando salimos de ahí ya éramos más de 1,500 personas. El proceso inverso. Sí, fíjate, la señora María Luisa Lozano. Una gran empresa que acabó en nada y luego empezaron de la nada y generaron una empresa, ¿no? Sí, fíjate, una muy, muy bonita experiencia. Sí. Y posteriormente de ahí estuve trabajando para la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. Ahí tuve la oportunidad de conocer a una gran persona que fue don Julio García Briceño, que me dio la oportunidad. Que fue presidente. Y me dio la oportunidad de entrar con él en la coordinación de gerentes. Posteriormente, don René Rivial, y de ahí, pues a partir del 94, nos dieron la oportunidad de entrar al Consejo Regulador del Tequila. Yo recuerdo, tuvimos la oportunidad de que nos mostraran los estatutos y nos pidieron apoyo ahí en la parte, teníamos un área de asesoría legal, y bueno, pues nos pidieron la opinión sobre los estatutos, pero decíamos, Consejo Regulador del Tequila. Yo recuerdo en la universidad, pues cuando hacíamos la cooperacha, ¿no? Decías, oye, pues se reunieron 20 pesos, ni modo, tequila, ¿no? Pero sí. Lo que estaba muy de moda eran el brandy, el ron. No, pues eran
El tequila, sin duda, es uno de los grandes símbolos de México. Es una bebida que, si bien es una bebida alcohólica, es una bebida que simboliza mucho de la fiesta, mucho del espíritu mexicano, pero desde hace un buen número de años significa también calidad y significa también uno de los productos que exportamos a muchos lugares del mundo y que se ha convertido en un orgullo nacional. Pero no siempre fue así. El tequila ahora ha logrado un reconocimiento por su calidad gracias al esfuerzo de muchos mexicanos, tanto de productores, de agaveros, de fabricantes de tequila, como de autoridades. Y mucho de este esfuerzo que se ha hecho y mucho de este reconocimiento que se ha logrado se debe a un organismo, al Consejo Regulador del Tequila, que es de alguna manera el garante, el vigilante de que cada litro de tequila que se vende en México y en el mundo esté hecho de acuerdo a una norma que es obligatoria en todo el país. Y alguien que ha sido parte importante de la historia de este Consejo Regulador del Tequila está hoy conmigo, Ramón González Figueroa, que es el director general de este consejo, y aquí me da mucho gusto darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Gilberto, gracias por este espacio y un saludo para ti y todo tu auditorio. Ramón, me gustaría que empezáramos platicando cómo llegaste tú a este mundo del tequila. ¿Tú eres tapatío? Tapatío, sí, nací aquí en Guadalajara, Jalisco, ahí cerca de Avenida México y Chapultepec. Ah, órale, pues sí, estaba un lugar novedades cerca, soy el más chico de la familia. Y bueno, nos llevó a ir trabajando en que todos buscamos sacar una carrera. A mí me tocó la parte de administración de empresas, hice una especialidad en comercio exterior. Y a partir de que iniciamos a trabajar por ahí, mi primer trabajo fuera de la tienda fue en AFIMEXO, que era la Asociación para el Fomento y Desarrollo del Comercio Exterior de Occidente, que estaba sobre Lázaro Cárdenas, casi enfrente de la Cámara Tequilera. Ahí una agrupación donde tuve la fortuna de conocer algunos presidentes que estuvieron. La agrupación buscaba fomentar el comercio exterior. Sí. Estaba en esos momentos el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, el IMSS, sí. El IMSS, y trabajábamos muy de la mano. Y de ahí pues iniciamos nuestros primeros pasos en materia de comercio exterior, y haciendo permisos de importación, dando asesorías sobre fracciones arancelarias, buscando pues que la industria, las cadenas productivas del Estado que estaban incipientes, pues tuvieran una agilidad tanto en la importación de algunos insumos como en la exportación. Estaban en esos tiempos los consorcios, ¿no? Que era un concepto, recuerdo mucho de COINSA, que había estímulos muy importantes como los CEDIS, ¿no? Los certificados de devolución de impuestos, otorgaba la Federación un 10% del monto de exportación a los fabricantes, a los exportadores, y bueno, se fomentaba muchísimo en materia de comercio exterior. Que fueron nuestros primeros pasos o digamos cuando gateaba este país en la visión de la exportación. Sin duda, y todo estaba cerrado. Prácticamente yo recuerdo que era imposible importar absolutamente nada. Todo requería permiso previo. Y bueno, era la función un poco de... Sí, ahí donde... Termina Lafayette y empieza su economía. Así era el anuncio en aquel tiempo de Novedades Verdes, ya desaparecido, que luego dio lugar a una tienda Walmart y que ahora pues ya también desapareció, ¿verdad? Sí. Bueno, de ese rumbo, pues tú estudias aquí en Guadalajara, haces toda tu carrera, ¿no? Así es. Empezamos en la primaria, por ejemplo. La primaria en el Colegio Cervantes Centro, ahí en Munguía 90. De ahí pasamos al Colegio Cervantes Costa Rica, donde pasamos la secundaria y la preparatoria. Esto siempre, pues la educación marista nos apoyaron siempre con unas becas parciales. Tuve una oportunidad de estar por ahí. Mi padre se dedicaba a los abarrotes. Teníamos una tienda de abarrotes ahí en Justo Sierra y Chapultepec. Ah, pues ahí también en la una cuadra. Sí, y bueno, de ahí nos fuimos a la Universidad Autónoma de Guadalajara.
y bueno, hice un espacio durante un año y posteriormente terminamos la universidad en la UNIVA. Estudiaste Administración de Empresas. Administración de Empresas. A partir de que salí de la prepa, que fue cuando empecé a trabajar ya en una empresa, siempre trabajamos en la tienda de abarrotes, desde edad muy temprana. O sea, te ibas a la escuela, salías, comías y a chambear. A pesar azúcar, a dar jabones, a vender en la tienda. Aquellos litros de leche de vidrio. De los de vidrio, cómo no. Maravillosas botellas todavía, por ahí hay algunas. Y bueno, ese era el negocio de la familia. Mis padres del sur de Jalisco se vinieron a probar suerte aquí a Guadalajara. Y bueno, ahí empezamos en esa esquina, pues, el desarrollo de la familia. Fuimos 11 en total, de los cuales hoy en día ya tenemos 2 que ya no están con nosotros y quedamos 9, los cuales de la asociación, buscar que hay un dicho que dice importar, exporta, o exporta, importar. Entonces, este esquema permitió trabajar muy de la mano y muy de cerca con las autoridades para que se buscaran facilidades en un proceso que posteriormente, a futuro, se dio una apertura total cuando se vino el famoso GATT, que después fue la OMC. Y esto permitió que, bueno, empezáramos a aprender a comprar como consumidores, que empezáramos a tener ya un desarrollo de una competencia abierta totalmente. Y de ahí, pues, tuve la oportunidad de manejar algunos programas, como eran los famosos PITEX, ¿no? Programas de importaciones temporales. Y había muchos temas en el que se estaban haciendo ideas para cómo fomentar un esquema similar a las maquilas. De ahí nace la oportunidad de irme a una empresa electrónica que se llamaba WAN de México, en El Salto. Y que, bueno, fue una familia que pasó por problemas, lo que es la sucesión, fíjate. Ese sigue siendo un problema muy complicado en el mundo, ¿eh? En el mundo. El que la empresa familiar trascienda con otro familiar que lo hereda sigue siendo un problema muy difícil. El doctor Wang, que era un chino americano, vino y abrió oficinas en lo que era Black & Decker, ahí en El Salto. Compraron las instalaciones y se empezó a desarrollar una industria. Hacíamos las terminales bancarias. Y hacíamos también algunos mainframes para unas computadoras, pero todo era mucho destinado al procesamiento de la palabra, ¿no? Todo lo que son cartas, etcétera. Y bueno, les dio por entrar a competir con otras empresas que tenían más especialidades en las PCs y bueno, pues ahí creo que empezaron los problemas. Pero el